Muy buenas, estimados estudiantes. Mi nombre es Christopher Espinosa y hoy le voy a presentar la primera cápsula correspondiente a la ayudantía número uno de Mecánica de Suelo uno. Bueno, iniciando, le voy a explicar un poco lo que es la tabla de clasificación de granulometría. Lo importante de esta tabla que tienen que conocer es que esta tabla se divide en dos grandes partes. La primera parte en suelo grueso y la segunda parte en suelo fino. La condición de entrada para entrar a una de las dos partes, al menos para suelo grueso, sería que el menos del 50% del suelo pase por la malla número 200, correspondiente a un 0,075 milímetros. Y para entrar a la condición de suelos finos es que más del 50% esté pasando por este tamiz. Bueno, para entrar en la parte de granulometría mayor o gravas, o mejor dicho, suelos gruesos, tenemos una clasificación separada en dos partes, gravas y arena. Para esta condición es que cumpla que más de la mitad de todo el suelo grueso, si es grava, o sea que queda retenida por la malla número 4, entramos en la primera zona. Y en caso de que más de la mitad pase por la malla número 4 y queda retenida en la máximo en la malla número 200, ya entraríamos que sería un suelo mayormente arenoso. Ya, para las condiciones tenemos los nombres típicos y la simbología típica. Un ejemplo, que W sería una grava bien graduada o mezclas de grava y arena con poco o nada de fino. Para que cumplan una de las condiciones de este símbolo, tenemos que ir a la última parte, que sería en esta zona de coeficiente de uniformidad y coeficiente de curvatura. Para que cumpla que sea una GW, el coeficiente de uniformidad tiene que ser mayor a 4 y coeficiente de curvatura entre 1 y 3. Bueno, en clase se le debería haber explicado igual lo que eran los coeficientes, igual acá. El coeficiente de uniformidad sería asociado al de 60 dividido en el de 10 y el coeficiente de curvatura entre sería el de 30 al cuadrado sobre el de 10 por el de 60. Estas condiciones es solamente para asignar una simbología al suelo que nosotros estamos ensayando. Tenemos los límites de Atterberg también que son importantes, el IP que ya se los voy a explicar, los límites igual, o las otras condiciones que salen más abajo. Para la zona de finos, prácticamente cumplen las mismas condiciones, pero esto también viene asociado a los límites líquidos y límites plásticos. Más adelante igual se los voy a explicar. Para estas condiciones, nosotros tenemos que verificar estos dos parámetros, límite líquido y límite plástico, y observar esta carta de plasticidad. Esta carta de plasticidad lo que asocia es una simbología asociado a un gráfico que depende de estos dos valores. Ya teniendo estos dos valores, nosotros entramos con esta data a esta carta de plasticidad y vemos cuál es la simbología más cercana a lo que nosotros estamos observando. Para suelos altamente orgánicos, esto siempre en la práctica se le entrega, debido a que el suelo orgánico se ven por combinaciones de olor, textura y material orgánico presente en el estrato de suelo donde se esté haciendo el ensayo o en la muestra de suelo donde se esté haciendo el ensayo. Ya. ¿Qué es lo que yo les mencionaba anteriormente como índice de plasticidad? Índice de plasticidad es la diferencia entre el límite líquido menos el límite plástico. Esta condición de el estado entre estos dos límites sería el estado perfecto, ya que ahí el suelo es como lo más maleable posible. No está ni muy líquido, de llegar al estado acuoso, ni muy sólido, de presentar ya un estado súper quebradizo, que sería acá lo que nosotros vemos como estado sólido, estado semisólido. Este gráfico que va desde
que va relacionado a las variables volumen de la muestra y contenido de agua o humedad, nos entrega unos parámetros, nos entrega los parámetros de límite líquido y límite plástico que debemos observar acá abajo. Ya. También para esto nosotros tenemos que hacer lo que se llama condición de fronteras. Esto viene más asociado a un tipo de simbología que viene explicado en la primera parte de que les mostré de la ayudantía, que es la tabla general. Para esto nosotros tenemos que analizar dos casos, o mejor dicho, tres casos posibles. Si es más del 12% de finos que pasa por el tamiz 200, o sea, 0,075 milímetros, va a tener un tipo de simbología, obviamente con otras condiciones anteriores. Si es menos del 5%, va a tener otra simbología. Pero ¿qué pasa en el caso de que se encuentre en el valor de menos del 12% y más del 5% de finos que pasa por el tamiz? Ya, en este caso nosotros tenemos que revisar el índice de plasticidad para asignar un símbolo. Pero ¿qué tipo de símbolo? Al ser menor a 12% y mayor al 5%, se le asigna un símbolo doble. Eh, Ahí ustedes después van a revisar en la misma tabla que se les ejemplifica cuáles son las condiciones y qué símbolo se puede obtener. Y para los casos donde esté en los límites, menos del 5% de finos y, digo, justo en el 5% de finos y justo en el 12% de finos, no se le asigna un símbolo. Para esto, también nosotros, para obtener parámetros de nuestra granulometría, comúnmente se ocupa un modelo de regresión lineal o modelo de interpolación lineal. ¿Por qué? Porque lo que nosotros necesitamos saber es el diámetro que pasa por el diámetro asociado al 30% que pasa por un tamiz, el diámetro asociado al 60% que pasa, el diámetro asociado al 10% que pasa por un determinado tamiz. Para estos valores, como son valores muy exactos, la mayoría de las granulometrías nos entregan valores no redondeados. ¿A qué le digo no redondeado? A un 65%, a un 35%. Entonces, con este modelo de interpolación lineal, nosotros podemos obtener los valores que nosotros necesitamos. El I o Y viene asociado al diámetro que nosotros tenemos y el X viene asociado al porcentaje que pasa por el tamiz. Acá abajo también podemos ver los coeficientes de curvatura, el cual viene dada por esta fórmula, y el coeficiente de uniformidad. Bueno, esta es la primera granulometría y se la voy a entregar en un archivo aparte. Tenemos gráficos de porcentaje y tenemos los números de tamiz, los milímetros asociados y la cantidad de relave. Ya. Ocupando el modelo de interpolación lineal, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Considerar los valores antes y después del valor que nosotros queremos conocer. Un ejemplo, nosotros queremos conocer el diámetro en milímetros y pasa el 60% de la muestra. Acá tenemos 67, que es el valor superior, y 51, que sería el valor inferior. Ocupando la fórmula anterior, obtenemos que nuestro diámetro asociado al 60% que pasa por el tamiz es de 0,0924 milímetros. Haciendo lo mismo con el coeficiente. ¿Qué valor nosotros tenemos que entregarle a nuestro X? Es el valor que nosotros queremos conocer. En este caso, nuestro X para el de 60 sería el valor netamente de 60. Y así sucesivamente. Obteniendo ya estos tres parámetros, lo que nosotros tenemos que hacer es calcular el coeficiente de curvatura y el coeficiente de uniformidad. Estos dos parámetros, ¿para qué son importantes? Volvemos un poco atrás para clasificar el tipo de suelo que nosotros estamos analizando.
para ver si cumplen estas condiciones, si cumplen las condiciones y podemos ver acá abajo, o si no cumplen las condiciones, otorgarle un valor que tenga mayor holgura. Volvemos acá. Estos parámetros, mira, acá un ejemplo es una granulometría de 80-20, 80% de material grueso, 20% de material fino. Como pueden ver, en la data anterior no tenemos información de un diámetro o o porcentaje de relave que es bajo el número 200 de tamiz. ¿Por qué? Porque el tamiz número 200 físicamente es el tamiz más pequeño que nosotros podemos ocupar. Para obtener los siguientes parámetros, o sea, ya valores bajos con una mayor especificación, tenemos que ocupar un hidrómetro. El hidrómetro es un tipo de ensayo que nos entrega específicamente la cantidad de limos y la cantidad de arcilla que presenta un tipo de suelo. Ya es una muestra mucho más exacta y ya con estos valores y más los límites líquidos y límites plásticos podemos obtener una clasificación para suelos finos y una clasificación para suelos gruesos. Estos parámetros es lo mismo ejemplo anterior. Tenemos que ocupar modelos de interpolación lineal y obtener los parámetros de coeficiente de curvatura y coeficiente de uniformidad. La tercera muestra es una granulometría estéril, prácticamente con nada de finos, o sea, es una grava en su mayoría, entonces nos entregan valores muy, muy superiores a los que nosotros habíamos ensayado, como diámetros 60 mayores, diámetros 30 mayores, y así sucesivamente, para obtener los mismos parámetros. Bueno, eso sería como un repaso de lo que ustedes también vieron en clases. Agregar que les voy a subir un Excel con las granulometrías para que igual ver si quieren verificar los datos y les dejo como tarea que revisen en las granulometrías cuál sí se puede otorgar un símbolo según el conocimiento que ustedes tienen y a cuál no se le puede otorgar un símbolo. Les dejo invitados a que si tienen alguna duda de esta ayudantía, me envíen un correo personal a mí o también al equipo de ayudantes. Aquí les dejo igual los correos, los datos de contacto para que los tengan. Se va a coordinar una ayudantía de un horario de consulta, lo más probable para la próxima semana, para que así puedan resolver las dudas de esto y también en esa ayudantía va a haber un ejercicio propuesto para que podamos avanzar mejor con la materia. Eso. Muchas gracias.